9 sectores del área metropolitana de Bucaramanga con el más alto riesgo de desastres naturales por deslizamientos fueron anclados por la CDMB para evitar pérdidas de vidas humanas, viviendas y vías. El director de la Autoridad Ambiental, Arley Anaya Méndez, entregó este jueves 5 obras ejecutadas en un 100% y supervisó el avance de otras 4 próximas a entregar. Mitigan un tema de erosión que se ha venido presentando durante los últimos años. Eso minimiza el riesgo para las viviendas, para los habitantes que se ven expuestos en las diferentes épocas de invierno a sufrir diferentes calamidades como derrumbes en sus hogares, represamientos de alcantarillados y en fin todo tipo de desastres que se derivan de una ola invernal. En Vegas de Morro Rico, la CDMB construyó este muro de contención de 50 metros de longitud que beneficia a 100 familias de este barrio y del Diviso. Era una obra que hacía muchos años se había gestionado, pero nunca la habían ejecutado, y le agradecemos inmensamente porque era una obra que nos hacía muchísima falta a nuestra comunidad, porque cuando venía la olada invernal se nos llenaban las casas del frente de lodo, de agua, de barro, y la gente sufría muchísimo. Cerca de allí, entre los barrios Buenos Aires y Miraflores, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga construye esta pantalla anclada de 400 metros cuadrados que protege a 120 familias de esta frágil zona. Desde el 2010 estábamos esperando porque habían familias, como ustedes lo pueden ver, estaban en un extremo de riesgo, y en la cual en una de esas había una familia de una señora discapacitada y no nos colocaban cuidado. En el Tejar Norte, en Bucaramanga, la Autoridad Ambiental entregó este muro de contención de 108 metros de longitud. Y el señor gobernador nos cumplió, y la Corporación de la Meseta de Bucaramanga. La obra busca evitar que queden incomunicadas y en riesgo 280 familias de los barrios Tejar Norte, Minuto de Dios y María Paz, porque la vía corría el riesgo de colapsar. Aguaceros prácticamente, se venían deslizamientos pequeños. Se hizo un estudio de que de pronto, con el invierno como estaba, verdaderamente estaba pasando, se podía ver un deslizamiento mayor. En el centro de la capital santanderiana también había riesgo para 150 viviendas, y por eso la CDMB construye esta pantalla anclada de 300 metros cuadrados que estabiliza la calle 34 entre los barrios Alfonso López y La Joya. Luego, con esta pantalla mitigamos ese alto riesgo de que se hunda la vía, se benefician los hogares que están alrededor de esta importante vía. En Quintas del Llanito, en Girón, fue construido este muro de contención de 80 metros de longitud que frena los deslizamientos que traían consigo las lluvias y amenazaban a 130 familias. Y debido a esta obra pues ya tenemos a unas personas tranquilas que estaban anteriormente perturbadas. Gracias a la corporación pues en este momento pueden dormir y descansar tranquilamente. El director de la CDMB se comprometió a realizar allí estudios para viabilizar la continuidad del muro de contención. Esa obra quedó muy buena para aquí, para todos el sector de Quintas. Y esperamos que nos colaboren para seguir la obra ahí para abajo, porque necesitamos trancar ese barranco porque es que está siempre peligroso. En Malpaso, al sur de Bucaramanga, la Corporación Autónoma construyó este muro en gaviones de 7 metros de alto y 40 metros de largo para darle estabilidad a 40 viviendas y a la vía al barrio Porvenir. Que es la única vía que hay, la calle 104E, que estaba muy amenazada porque pues, no tenía la capacidad portante para soportar ese tráfico que tiene. Entonces con estas obras se ha podido mitigar enormemente, se ha podido estabilizar el terreno de las casas y se ha podido en cierta forma evitar el riesgo de deslizamientos en la ola invernal. Y en el barrio Escoflor de Florida Blanca fue levantado este muro de contención de 50 metros de longitud en un área al que se le hizo además reconformación topográfica y obras de ingeniería. Estas 9 obras forman parte del paquete de proyectos que por 7.000 millones de pesos ejecuta la CDMB para mitigar el riesgo en su territorio. CDMB.